la sorprendente decisión que transformó la vida de mi madre en 24 horas. En un pequeño apartamento de un barrio popular de México, Sofía luchaba diariamente con la carga que implicaba ser madre soltera y sostén de su familia. Con 40 años, era un pilar firme, pero su corazón estaba en un constante tira y afloja entre la responsabilidad y el deseo de justicia. Trabajaba en una zapatería, donde su esfuerzo era reconocido, pero la sombra de un jefe corrupto envenenaba el ambiente. Sofía escuchaba a sus colegas hablar de las condiciones inaceptables. Su respiración se hacía irregular solo de pensarlo. No podía ignorar el tema, pero hablar significaría arriesgar su trabajo, su estabilidad. ¿Es más importante la paz que la justicia?, se preguntaba. Esa pregunta resonaba en su mente mientras observaba a sus compañeros, atrapados en un ciclo de miedo y resignación. La tensión en el aire se sentía agobiante. Sofía se sentía como si estuviera contra una pared, un impulso ardiente de actuar, pero su instinto la frenaba. Cada día, al salir del trabajo, el peso del dilema se afianzaba en sus hombros: luchar por lo que era correcto o seguir callada por el bien de sus hijos, quienes dependían de ella. Veía sus rostros cada vez que llegaba a casa, sonrisas inocentes que en su interior deseaban un futuro mejor, pero la angustia le hacía dudar. Recordaba los consejos de su madre: la integridad es tu mayor riqueza. Pero, ¿qué pasaría si se quedaba sin su empleo? La incertidumbre le causaba mariposas en el estómago. La casa que había levantado con su esfuerzo podía desmoronarse en un instante. Imaginaba la despedida del lugar que había sido su refugio. Cada esquina del local guardaba risas compartidas y lágrimas ocultas. Un día, la indignación creció en su pecho al escuchar a sus colegas hablar de una reunión convocada por el jefe, donde supusieron que se discutirían esas condiciones deplorables. La presión se hacía palpable. Con su mente acelerada, un torrente de pensamientos la abrumaba, preguntándose si tendría la fortaleza para ser la voz de esa resistencia, esa lucha que siempre le había parecido ajena. La conversación entre sus colegas la dejó inquieta y su corazón se precipitó al reflexionar sobre los riesgos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, una antigua amiga de su madre, ahora abogada, apareció en su vida como un rayo de luz. Esta mujer empoderada, con una voz firme y decidida, comenzaba a abrir los ojos de Sofía a la realidad de la libertad que podía tener. Las conversaciones se transformaban en sesiones de empoderamiento, despertando en ella un deseo de cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, el dilema seguía ardiendo. El miedo a perder todo lo que había construido choca con el anhelo de justicia. El día de la reunión llegó. Sofía se sintió atrapada entre inhalar y exhalar mientras sus compañeros la miraban, confiando en ella para dar el primer paso. Su mente estaba en un constante vaivén. Al entrar, la mirada del jefe la congeló, un reto silencioso que ya había confrontado muchas veces antes. Pero, ¿esta sería la vez que se atrevería a romper su silencio? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la justicia? La fijación de los ojos de sus compañeros la incitaba a actuar. La inminente decisión ya no era solo sobre ella, era sobre un cambio, un grito titilante de esperanza en la penumbra. La historia estaba a punto de encontrar su clímax. Enfrentarse a su jefe podía ser el inicio de algo completamente distinto, pero también el final de lo que había conocido. Sofía respiró hondo mientras cruzaba la puerta de la sala de reuniones. El aire era denso, cargado de la incertidumbre que latía en el pecho de cada uno de sus compañeros.
Todos, de alguna manera, la observaban como si su decisión pudiera definir su futuro colectivo. La mesa estaba adornada con documentos y un proyector, un símbolo del control que el jefe ejercía con sus manipulaciones. El jefe entró con una actitud desinhibida, como si no le inquietara el murmullo acumulado que extrañamente podía sentirse en el aire. Su sonrisa era falsa, un regalo de desprecio que Sofía había llegado a conocer bien. Se podía sentir en su mirada la arrogancia que venía con el poder. Al tomar la palabra, él comenzó a hablar sobre la necesidad de unidad dentro de la empresa, pero sus palabras eran un eco de promesas vacías y amenazas camufladas. ¿Qué vamos a hacer al respecto, Sofía? La pregunta resonó entre sus compañeros, atravesando el desasosiego y estabilizando el ambiente tenso. Era un reto directo en forma de desafío. Su amiga abogada, en esos días de charlas sinceras, le había repetido que las palabras podían ser armas eficaces, pero también lo eran los silencios calculados. Su corazón se aceleró ante la idea de hablar, de encontrar su voz entre la multitud de miedos y dudas. Un rostro familiar apareció en su mente, el de sus hijos. Sus sonrisas ampliaban su valentía y hacían que su determinación creciera. Era el momento de ser más que un espectador. Se obligó a recordar el consejo de su madre: nunca jamás te quedes callada cuando sabes que tienes la razón. El eco de esas palabras se hizo más fuerte, acallando el murmullo inquieto de su mente. Entonces Sofía se puso de pie, desafiando su propio temor. No es suficiente seguir ignorando lo que sucede aquí, comenzó. Al principio, su voz tembló. Las palabras se entrelazaban vacilantes, pero se hiciera más fuerte a medida que avanzaba. Mis colegas y yo hemos soportado condiciones inaceptables por demasiado tiempo. No es solo un tema de salario, se trata de nuestra dignidad y de un lugar donde no se nos trate como números. Cada palabra era un paso hacia la libertad, un acto de rebelión que la sacaba de su zona de confort. Las miradas de sus compañeros se volvieron más intensas, la angustia y el miedo empezaron a transformarse en una energía colectiva. El jefe, que había comenzado con confianza, ahora fruncía el ceño. Las palabras de Sofía habían encendido una chispa. Ese pequeño acto de valentía resonaba no solo en su interior, sino también en el de sus compañeros. A través de su discurso, Sofía empezó a descubrir algo inesperado. Había liderazgo en su voz. Tenía el poder de cambiar la narrativa, no solo para ella, sino para cada uno de sus colegas. Pero, al mismo tiempo, un torrente de dudas la asaltaba. ¿Qué pasaría luego de este acto de valentía? La vulnerabilidad de su posición se hacía palpable en su pecho. El miedo de represalias, de ser despedida, de arriesgarlo todo por el anhelo de justicia y dignidad, se cruzó entre ella y su determinación. El jefe la interrumpió abruptamente. Su tono era furioso, pero Sofía se sintió anclada en su convicción. Aquel era un momento crucial de transformación, tanto personal como profesional. Con cada respuesta que ofrecía, también estaba definiendo quién era y quién quería ser, eligiendo ser un agente de cambio. De repente, una voz desde el fondo de la sala resonó. Un compañero se atrevió a apoyarla, seguido inmediatamente por otros. El ambiente tomó un giro inesperado y, para su sorpresa, el sentimiento de solidaridad emergió en la sala. Sofía comenzó a contar su historia, una historia que iba más allá de su propio miedo, una que hablaba de injusticias colectivas. Pero lo que no esperaba era la mirada fulminante del jefe mientras se ponía de pie, dispuesto a responder con un poder que consideraba absoluto. La confrontación estaba a la vista, y el momento de verdad estaba a punto de llegar. ¿Se atrevería a llevar su voz aún más lejos, aun cuando las consecuencias podrían ser devastadoras? El futuro de su lucha claramente pendía de un hilo, y todo dependía de una elección que aún no había tomado. La tensión en la sala se palpaba como un canto de guerra. Las miradas intercambiadas entre colegas ahora estaban cargadas de un nuevo propósito. Sofía se sentía como una mariposa saliendo de su capullo, dispuesta a enfrentar al depredador que había sido su jefe durante tanto tiempo.
Sin embargo, la incertidumbre de las repercusiones la hizo vacilar por un instante. Su mente revoloteaba entre el miedo a la represalia y un deseo ardiente de justicia. ¿Realmente piensas que tus palabras cambiarán algo?, retumbó la voz del jefe, desmedida en su sarcasmo. En esta empresa no hay cabida para la debilidad. Todos ustedes son reemplazables. A medida que sus palabras pronuncian el aire viciado, Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero de inmediato se armó de valor. Este era el desafío que había estado esperando, el momento que había anhelado en su interior desde hacía mucho. Era una prueba de su resiliencia. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, haciendo eco del apoyo que empezaba a construir en la sala. No somos números, ni tú ni nosotros. ¿Vas a dejarnos callar?, preguntó un colega que había estado en la empresa incluso más tiempo que Sofía. Su interpelación resonó como un tambor que marcaba el inicio de una revolución silenciosa. Otros comenzaron a murmurar, a buscar sus propias voces, a unirse a la conversación que finalmente comenzaba a sobrepasar el miedo. Con cada palabra que intercambiaba, Sofía se sentía más empoderada, como si cada susurro de apoyo la empujaba hacia adelante. Su mente, antes abarrotada de dudas, comenzaba a despejarse. Se dio cuenta de que había algo dentro de ella que había permanecido dormido, una capacidad de liderazgo que nunca había considerado. Aquella sala, antes asfixiante, se transformaba lentamente en un campo de batalla de ideas, donde cada voz podía marcar la diferencia. Al final es nuestra dignidad lo que está en juego, continuó Sofía, recuperando el control de la conversación. Su timbre de voz era firme y claro, resonando con una confianza que había despertado en los momentos más oscuros. Si nos permitimos ser tratados como desechos, entonces eso seremos. Pero si luchamos por lo que nos corresponde, puede que no cambiemos el mundo, pero al menos estaremos más cerca de nuestro valor. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el jefe, visiblemente frustrado, se interrumpió. Si creen que esto es lo mejor que pueden hacer, están muy equivocados. Pueden hablar y hablar, pero eso no les ayudará en el mundo real. La forma en la que lo dijo no contenía solo desprecio, sino también un miedo palpable a perder el control. En ese momento, cada observador en la sala se sintió llamado a responder, a reaccionar, a decidir. Sofía percibió el cambio en la atmósfera. La confianza compartida entre sus compañeros comenzó a solidificarse como una barrera contra la confrontación del jefe. La mesa se había convertido en un divisor entre la opresión y la lucha por la dignidad. Al mirar a sus colegas, Sofía notó que algunas expresiones destilaban un destello de esperanza, mientras que otras estaban marcadas por la confusión. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba únicamente de ella, sino de una transformación colectiva. Este momento no era solo su batalla, sino también la de todos. Se estaba gestando un nuevo sentido de propósito compartido entre ellos. Mientras la discusión continuaba, Sofía se dio cuenta de que su papel había cambiado radicalmente. Pasaba de ser una simple empleada a convertirse en una líder en medio de la adversidad, descubriendo habilidades de comunicación y resistencia que jamás había imaginado poseer. La revelación de su valor interno era más potente que cualquier miedo que pudiera tener. Sin embargo, el dilema que pronto surgió era aún más urgente. ¿Permanecerían firmes bajo la presión de su jefe o se verían obligados a ceder ante el temor? La próxima decisión de Sofía podría definir no solo su destino, sino el de todos los que la rodeaban. Mientras la niebla de la incertidumbre volvía a envolverla, se preguntó, ¿estaba realmente preparada para liderar esta cruzada, a pesar de las repercusiones que podrían ocultarse? De pronto, el ciclo de decisiones se intensificó, y Sofía sabía que todo lo aprendido hasta ahora debía ser puesto a prueba. El compás de la responsabilidad giraba en torno a su voz, mientras la verdad de su viaje emergía. ¿Tendría el valor al final de llevar a su equipo hacia una nueva libertad, aunque eso significara enfrentarse a un poder que no estaba dispuesto a ceder? La respuesta a esta pregunta los llevaría al umbral de un cambio irreversible. El aire en la sala parecía cargado de electricidad. Cada palabra pronunciada por Sofía resonaba con mayor claridad.
Mientras los murmullos se convertían en un coro, un leve zumbido de aliento colectivo. Sus compañeros la miraban con una mezcla de admiración y aplauso silencioso, y, en ese instante, decidió que la conversación no solo se podía mantener, sino que debía expandirse. Sus acciones no solo afectaban su futuro, sino el de todos en la sala. ¿Era posible transformar este miedo en fuerza? La convicción tomaba forma en su interior. Si todos estamos aquí, si todos sentimos lo mismo, entonces debemos actuar como uno solo, dijo Sofía, sosteniendo la mirada del jefe. Aquellas palabras eran una línea divisoria, un compromiso tácito que uniría a sus colegas en un desafío mayor. Aquello la llenó de determinación y al mismo tiempo un escalofrío corría por su espalda al pensar en las consecuencias. Ella lo sabía. Al entrar en esta lucha, estaba desafiando un sistema que la había moldeado en una sombra, siempre en segundo plano. La conversación se tornó acalorada. Algunos hablaron de sus experiencias, desde humillaciones hasta injusticias que habían sentido. A través de esos relatos, Sofía descubrió que los miedos que creía ser únicos se anidaban en los corazones de aquellos que consideraba compañeros leales. Las historias se enlazaban, formando una red de experiencias compartidas que reforzaban su lazo y la ponían en el centro de aquello que unía a todos. Las palabras de cada uno eran como ladrillos que levantaban una muralla contra la opresión. Conforme la tensión aumentaba, Sofía sintió sus manos temblar. No era el miedo lo que la sacudía, sino la realidad de que estaban armando una resistencia. Esa toma de conciencia le reveló que no solo estaba luchando por ella, sino por la voz que dentro de ella siempre había estado silenciada. Al observar a sus colegas, comprendió que este momento podía conducir a cambios significativos. Si tenemos que hablar con la dirección, tenemos que hacerlo juntos, sugirió. Su voz firme, pero en su interior una tormenta de dudas se desataba. Ser la portavoz de un cambio masivo significaba asumir todo el riesgo. Pero, ¿qué pasaría si fracasaban? A su alrededor, los rostros asintieron, algunos más decididos que otros, pero todos compartían la misma meta, el deseo de ser escuchados. El tiempo avanzaba y cada minuto se volvía más crucial. La importancia de lo que estaban construyendo se hacía palpable. Sofía se dio cuenta de que el poder de la voz colectiva no solo dependía de ella, cada uno de sus compañeros podía aportar una pieza vital. El dilema de ser líder en esta lucha ya no la paralizaba, sino que la llenaba de propósito. Había comenzado su viaje buscando su propio valor, pero ahora se sentía responsable del valor compartido. Debemos preparar un plan de acción, propuso, visualizando el cambio. Sus palabras eran más que una sugerencia, eran una invitación a luchar en unidad. Uno a uno comenzaron a abrirse, compartiendo ideas y estrategias. Cada sugerencia era un paso hacia la acción. Sin embargo, la reunión también le reveló un aspecto inquietante. Había quienes preferían la seguridad de la conformidad, que temían las repercusiones. ¿Cómo reconciliarse con aquellos que preferían permanecer en la sombra? Era un dilema moral que dejaba una sombra sobre su nueva libertad. Cada decisión traía consigo el eco de los sacrificios necesarios, y la pregunta persistente, ¿valdría la pena? Finalmente, cuando la dinámica del grupo alcanzó su punto más álgido, el jefe, durante toda la reunión, permaneció en silencio, observando. Sofía sintió su mirada como un daguerrotipo perspicaz, evaluando sus movimientos. Los instintos de protección y supervivencia pululaban en la sala, y esa incomodidad la llevó a un lugar inesperado. La verdadera esencia de la lucha no era solo recuperar su voz, sino tener la valentía de desafiar a quien siempre había abrumado su decisión. Con un último vistazo a sus colegas decididos, Sofía supo que el verdadero reto estaba aún por venir. Debían enfrentar la complejidad del conflicto que se aproximaba, no solo como unidad, sino como individuos en busca de su propia voz en un coro.
El momento decisivo se acercaba, y la próxima decisión que tomaran no solo marcaría el futuro de la empresa, sino que transformaría sus propias vidas en formas que todavía no podían imaginar. Mientras se armaba de valor ante lo desconocido, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Estaban listos para afrontar las consecuencias de su lucha, pase lo que pase? El siguiente día, la atmósfera en la oficina era densa. Sofía llegó temprano, su mente reflexionando sobre la noche anterior. La conversación con sus colegas había despertado algo latente y poderoso dentro de ella, un sentido de propósito que ahora se enfrentaba a la cruda realidad de tener que solidificar sus ideas en un plan concreto. La idea que había comenzado como un susurro interno ahora resonaba con la fuerza de un grito, la necesidad de cambiar. A medida que comenzaron a llegar sus compañeros, Sofía notó expresiones de duda en algunos rostros y determinación en otros. Se dirigió a la sala de reuniones, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y resolución. Sabía que lo que estaban a punto de hacer requeriría no solo de su liderazgo, sino también de un abrumador sentido del compromiso colectivo. Debemos ser claros en nuestra propuesta, comenzó, su voz resonando en el espacio. No solo se trata de hacernos escuchar, sino de presentar soluciones viables que justifiquen quién somos y lo que queremos cambiar. Sintió cómo sus palabras calaban hondo en sus colegas, algunos tomaban notas, otros asentían lentamente. Conforme la discusión se desató, cada uno comenzó a aportar ideas que abarcaban desde ajustes administrativos hasta cambios en la cultura laboral. A medida que la lluvia de propuestas crecía, Sofía se dio cuenta de que había en ella una nueva habilidad que emergía, la de conectar las aportaciones de sus compañeros en un formato estructurado que se volvía cada vez más claro y cohesivo. Era una revelación sobre su propia capacidad de liderazgo que antes había ignorado. Sin embargo, la claridad en el pensamiento de Sofía no mitigó la tensión en la sala. Entre los compañeros que mostraban un fuerte interés, había quienes aún temían las repercusiones de hablar. Algunos miraban de reojo a la puerta, como si temieran que el jefe interrumpiera la conversación. La incertidumbre sobre cómo reaccionaría la dirección ante su plan empezó a atar las manos de quienes deseaban un cambio, limitando la voz que finalmente empezaba a ser escuchada. Entiendo que pueda dar miedo, intervino Sofía, tratando de conectar con aquellos que vacilaban. Pero debemos recordar que esta transformación no es solo personal, es profesional. Es nuestra responsabilidad fomentar un entorno donde cada uno pueda expresar sus inquietudes y contribuir a algo más grande. Esa conexión parecía hacer mella en algunos, se sentían reflejados en sus palabras, pero para otros la conformidad les ofrecía un refugio cómodo, y eso la incomodaba. El desafío no sería solo crear un cambio organizacional, sino que también debía lidiar con la resistencia interna que existía dentro de su propio círculo. Las horas pasaron mientras los colegas discutían detalles, creando un marco de acción que finalmente empezaba a tomar forma. Sofía se sumergió en la creación de una presentación que uniera sus propuestas con datos claros, encauzando su enfoque hacia soluciones. Sin darse cuenta, sus propias inseguridades comenzaban a disiparse. Había comenzado a integrar no solo las ideas de otros, sino su visión personal, y el poder de ser creativa comenzaba a iluminar su camino. Sin embargo, una sombra de inquietud persistía en su mente. ¿Qué pasaría si todo esto no era suficiente? Justo cuando su confianza comenzaba a crecer, la incertidumbre volvió a apoderarse de ella. Había tantas variables en juego y aunque sabía que el esfuerzo colectivo era vital, sería capaz de sostener el peso de la responsabilidad en última instancia. El día culminó en jitters de entusiasmo y temor compartido, pero también planteó otra. ¿Cómo estructurarían la presentación frente a la dirección y qué tendrían que sacrificar en el camino? Mientras elaboraban su estrategia y discutían los posibles escenarios, Sofía sintió el escalofrío de la posibilidad de no ser escuchada nuevamente. Sabía que el umbral al que estaban por acercarse podría ser un cambio radical en su vida laboral y mucho más allá. Cuando finalmente concluyeron, una deslumbrante claridad emergió en su mente.
La próxima semana se enfrentarían a la dirección, pero antes de eso debían crear un mensaje claro que los uniera y los presentara como un frente unido. El tiempo era limitado y la presión se sentía cada vez más intensa. Una voz interior les susurraba que este viaje apenas comenzaba, que las decisiones que tomarían pronto reescribirían sus destinos. La pregunta que dejó a todos inquietos resonó: ¿cada sacrificio valdría la pena si al final no lograban lo que deseaban? Sofía se encontraba en el umbral de un cambio que la llevaría a cuestionar no solo sus capacidades, sino su sentido de pertenencia en esa organización. A medida que los días se acercaban a la crucial presentación, días que habían sido un torbellino de preparación y autoevaluación, su mente giraba en torno a cada posibilidad. El éxito monumental, el respaldo de sus colegas o, alternativamente, el silencio abrumador y el fracaso aplastante. En su tiempo libre, se sentaba en el pequeño café de la esquina, rodeada por el ruido de tazas y conversaciones ajenas. Era allí donde comenzaba a identificar, de a poco, los patrones de su miedo. Cada sorbo de café parecía sacarle un poco de esa incertidumbre, permitiendo que sus pensamientos fluyeran más libremente. Un día, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de cuán impactado estaba en su interior por la opinión de otros. ¿Por qué el miedo a ser rechazada me limita?, se preguntó. Era una revelación inquietante. Ese mismo día, se acercó a la computadora y comenzó a documentar no solo los datos que había recolectado, sino también su perspectiva personal sobre cada aspecto que deseaban cambiar. Con cada palabra que tecleaba, su voz interna se hacía más fuerte. Estaba empezando a articular lo que realmente significaba para ella el cambio propuesto. No se trataba solo de mejorar las políticas de la empresa, sino de redefinir su propia autoridad y autenticidad en medio del caos organizacional. Sin embargo, cada noche, al caer la oscuridad, las dudas volvían a susurrar, amenazando con descarrilar su crecimiento. ¿Y si la dirección no escuchara? Lo pensó una y otra vez. Pero, a pesar de sus dudas, su creciente empoderamiento se contraponía a la presión de su entorno. Este nuevo Sofía estaba lista para enfrentarse a su propio reflejo, esa versión de sí misma que había estado a la espera durante demasiado tiempo. Los ensayos con su equipo se volvieron una arena donde no solo presentaban ideas, sino donde Sofía empezó a experimentar la dinámica de la influencia. Un día, durante uno de estos ensayos, un compañero, Marcos, desafió su postura sobre uno de los puntos principales de la presentación. En lugar de desanimarse, Sofía respiró hondo y asumió el desafío. Me parece muy válido lo que dices. ¿Cómo podríamos reformular esto para que sea más representativo de nuestra visión conjunta?, propuso. En ese momento, se sintió viva. Había pasado de ser solo una líder a convertirse en una facilitadora, un papel que encajaba mucho más con su personalidad auténtica. A medida que la fecha de la presentación se acercaba, un sentido de camaradería creció entre ellos. La idea de ofrecer su propuesta como un equipaje colectivo convirtió un simple plan en un reflejo de su esfuerzo compartido, de querer ser escuchados en un entorno donde la voz individual se había ahogado. Pero a pesar de esta unión, el constante peso de la incertidumbre seguía colgando sobre sus hombros. El día anterior a la reunión con la dirección, Sofía decidió hacer una pausa, sentándose en su escritorio mientras la oficina se vaciaba. Prendió una vela en su pequeña lámpara, un símbolo de esperanza y claridad, y se permitió reflexionar. La luz tenue envolvió sus pensamientos de una manera que le ofrecía consuelo, preparándola para lo que estaba por venir. En ese momento de silencio, una clara decisión se formó en su mente. No se presentaría solo con datos y propuestas, se presentaría con su historia, con el deseo genuino de crear un cambio real y positivo. Era un dilema interno resuelto. No podía presentarse como una mera ejecutora de un plan, sino como una líder que se había atrevido a imaginar un futuro diferente. Con esta nueva luz, Sofía cerró su computadora, decidió irse a casa y descansar. La mañana del encuentro llegó con un brillo intenso. Mientras los demás críticos tomaban asiento en la sala de juntas, la presión se volvió palpable. Sofía respiró hondo y con cada latido de su corazón reafirmó su decisión. Estaba lista para compartir no solo un plan, sino un nuevo capítulo para todos. Justo antes de que comenzaran las presentaciones, un mensaje de texto inesperado apareció en su teléfono. La dirección está más nerviosa de lo que te imaginas. Ellos también sienten la presión. ¿Qué significaba realmente eso? Sofía sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. Esa revelación cambiaría el rumbo de la presentación.
presentación y quizás de su vida laboral por completo. El sonido de los murmullos en la sala de juntas se desvanecía mientras Sofía se preparaba para hablar. A medida que la mirada de sus colegas se centraba en ella, recordó el mensaje que acababa de recibir. Esa pequeña revelación sobre la nerviosidad de la dirección no solo la inquietó, sino que también encendió una chispa de determinación dentro de ella. Este era el momento clave donde su voz no solo contendría propuestas, sino una narrativa capaz de influir en quienes estaban allí para juzgar. Al comenzar, su voz era clara aunque temblorosa, como un susurro que intenta romper el silencio. Hoy no estoy aquí solo para presentar un conjunto de números y políticas. Estoy aquí para hablar sobre la experiencia de todos nosotros, dijo, consciente de cada palabra que pronunciaba. Este enfoque genuino conectó con la audiencia, atrapando su atención. Con cada nuevo punto que tocaba, su confianza crecía. Sofía comenzó a narrar cómo las decisiones de la empresa impactaban en la vida diaria de cada empleado. Habló de momentos de frustración, de ideas no escuchadas, de sueños olvidados. Poco a poco, su presentación se convirtió en un diálogo en lugar de un monólogo. Se dirigió a sus colegas y compartió cómo ellos también podrían ser parte de la solución, instando a todos a alzar la voz y a reconocer su potencial. Mientras iba avanzando, notó sutiles gestos en la dirección, miradas de asombro y preocupación. Su coraje parecía resonar en la sala, pero a medida que se acercaba al final de su propuesta, las dudas comenzaron a agolparse nuevamente. ¿Me habrán escuchado realmente?, se preguntó internamente. Describió una posible estrategia de implementación, pero sus pensamientos eran un torbellino. Recordó su conversación con Marcos y cómo habían abordado la adversidad juntos. Esto no es solo una propuesta, es un llamado a la acción, una invitación a unir fuerzas porque juntos somos más fuertes, finalizó, convencida de que su mensaje había sido claro. El silencio que siguió fue más denso que los murmullos previos. Sofía experimentó una mezcla de esperanza y miedo, analizando las expresiones de la dirección. Algunos asentían lentamente, otros tomaban notas, pero lo más importante fue que por primera vez desde que había comenzado su trayectoria en esa organización, había sentido que su voz tenía peso. Finalmente el director, un hombre mayor con un aura de autoridad que antes la había intimidado, rompió el silencio. Sofía, has dado en el clavo sobre lo que realmente mueve a nuestra organización. Evaluaremos tu propuesta con la seriedad que merece, comentó, su tono mucho más abierto de lo que Sofía había esperado. Mientras la reunión se disolvía y sus colegas la rodeaban para felicitarla, una mezcla de alivio y euforia la invadió. Había logrado convertir su miedo en motivación y había hecho que su voz fuera escuchada. Esto era más que una presentación, era la afirmación de su lugar en el equipo. Sin embargo, justo cuando pensaba que podía relajarse, un desafío se presentó ante ella. ¿Qué harías si te piden que asesores a otros equipos en la misma situación?, le preguntó Marcos con una sonrisa pícara. Esa pregunta resonó fuertemente en su interior. No solo había ganado en su propia presentación, sino que ahora enfrentaba una expectativa que podría alterar el rumbo de su carrera profesional. Con un nuevo horizonte por delante, Sofía sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de asumir el reto y ayudar a otros a encontrar su propia voz? La respuesta a esa pregunta marcaría no solo su futuro, sino también el de aquellos que la rodeaban. Ella no se sentía lista para rendirse, estaba ansiosa por descubrir hasta dónde podía llegar. Sofía no podía dejar de pensar en la pregunta de Marcos mientras caminaba de regreso a su escritorio. La idea de ser la guía para otros parecía abrumadora y estimulante a la vez. Necesitaba clarificar su papel en la empresa, no solo como un colaborador, sino como un catalizador de cambio. Cada paso que daba resonaba con la incertidumbre de lo que se esperaba de ella. Sentada frente a su ordenador, estudió los detalles de su presentación. ¿Cómo podría transmitir lo mismo que había sentido ante la dirección? Era crucial que su mensaje no se diluyera al dictarlo a otros. Reflexionó sobre el proceso, esa conexión emocional que había creado, y cómo se había sentido auténtica al compartir las frustraciones de sus colegas. Entonces, decidió que el enfoque debía ser el mismo, pero adaptado a los desafíos de cada equipo.
El día siguiente le trajo un nuevo giro. La alta dirección había organizado una serie de sesiones de asesoramiento, y Sofía había sido elegida para liderar 2 de ellas. Un escalofrío de emoción y miedo recorrió su espalda. Ser parte de una respuesta activa era un avance, pero ayudar a otros a superar sus barreras personales se sentía como un reto formidable. Sin embargo, su reciente experiencia la había dotado de un nuevo poder, el entender que cada voz era importante. Ese primer encuentro con el equipo de desarrollo de productos se convirtió en un campo de pruebas. Sofía entró en la sala, donde los rostros mostraban desconexión. Sabía que debía romper esa barrera inicial. Comenzó compartiendo su propia historia, hablando de la manera en que había sido eclipsada por la imagen de un mundo corporativo intimidante. Se sintió vulnerable, pero a medida que hablaba, notó que su historia comenzaba a resonar. Alguna vez había sido como ellos, sintiéndose pequeña en un lugar grande. Con cada conversación secundaria, se hacía evidente una dinámica de poder poco saludable, voces fuertes ofuscando las más tímidas. ¿Qué impide que ustedes compartan sus ideas?, preguntó, escuchando atentamente las respuestas. A medida que sus colegas hablaban, comenzaba a perfilarse un panorama de temores colectivos, que no solo eran de su equipo, sino consistentes en toda la corporación. Era un momento revelador, no estaban solos. Con esta revelación, ella sentía que debía hacer más. Ideó ejercicios para fomentar la comunicación, pasar un objeto al hablar, crear un espacio seguro donde no había lugar para las críticas. Se enfocó en cada silencio, en cada gesto nervioso. Quería ver las luces de comprensión encenderse en esos rostros. Comenzó a notar cambios sutiles. Un compañero se atrevió a sugerir una idea. Otra colega sonrió, desplegando confianza a través de su voz. Era una pequeña revolución, pero el impacto era tangible. Sin embargo, a medida que triunfaban los momentos de conexión, había también una sombra de desafío. Algunos miembros del equipo parecían más reacios a compartir y se percibía cierta resistencia en sus gestos. Sofía se preguntó si traducir aquel ambiente de apertura en resultados concretos sería tan fácil como había imaginado. En un descanso, encontró a Aura, una colega que siempre había sido fuerte en los análisis, pero que se mostraba distante en las discusiones. Sofía, creo que lo que haces es admirable, pero no todos piensan así. ¿Y si te enfrentas a rechazo?, planteó, su mirada penetrando en la superficie de su entusiasmo. Esa pregunta la inquietó, pero podía sentir que era un aviso. Era hora de prepararse para lo peor. Sofía comprendió que su viaje para empoderar voces podría volverse personal y peligroso. Mientras su mente se debatía entre la luz y la sombra, una sola idea se repetía con fuerza. No importaba cuán difícil se hiciera, debía persistir. Aquella llamada era su responsabilidad. Se levantó decidida a seguir adelante. Al finalizar el día, la sugerencia de Marcos reverberaba nuevamente. ¿Qué haría si el rechazo fuera severo? Después de todo, su voz ahora debía ser una herramienta afilada, capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con la resolución de un nuevo objetivo, Sofía se preparó para el próximo encuentro, donde no solo se trataba de ayudar a otros a encontrar sus voces, sino de demostrar que el cambio era posible, incluso enfrentando el escepticismo. El horizonte de su desarrollo profesional se expandía y la ansiedad por lo que podría ocurrir crecía. ¿Sería capaz de sostener no solo su voz, sino también la de los demás en ese audaz viaje hacia el cambio? Solo el tiempo revelaría lo que su determinación podría lograr. El siguiente encuentro llegó de manera casi inevitable, pero con un peso mayor que el anterior. Sofía respiró profundamente al entrar en la sala de reuniones, donde el ambiente era palpable, lleno de tensión. Esta vez no estaba sola, los miembros de un equipo diverso esperaban ansiosamente. Sabía que debía superar sus propias dudas y al mismo tiempo preparar a cada uno de ellos para formar parte del diálogo. El rostro de cada colega reflejaba historias ocultas. Aquel día, su desafío radicaba en crear un espacio donde todos pudieran atravesar la incomodidad de la vulnerabilidad. Sabía que los días de compartir experiencias emocionales eran valiosos, pero no suficientes. Necesitaba que comprendieran que su voz era crucial para el proceso. Sofía decidió comenzar por el final. Planteó que una lluvia de ideas era el primer paso necesario. Hoy iremos más allá de lo habitual. Quiero que todos compartan esas ideas que han alojado durante tanto tiempo, no importa cuán inusuales sean, invitó, intentando transmitir la energía que había sentido en su primer encuentro.
Al hacerlo, notó cómo las miradas de algunos se encendieron momentáneamente, pero rápidamente apagadas por el miedo que la costumbre había cultivado en ellos. Consciente de la resistencia aún presente, implementó dinámicas que fomentaran la interacción. Se utilizó una técnica nueva. Cada idea que se compartía se anotaba en una pizarra, visible para todos. Así, cada voz podía ver la materialización de su pensamiento, que iba formando una estructura, un sustento colectivo. Aquello no solo validaba sus intuiciones, sino que le mostraba que sus aportes eran fundamentales. Al final de la sesión, se darían cuenta de que no competían entre sí, sino que se complementaban. Sin embargo, los desafíos no tardaron en manifestarse. Algunos seguían callados, observadores, casi reacios a contribuir. Sofía percibía su incomodidad. Era probable que temieran el juicio o el rechazo. Den su primer paso. Cada uno tiene algo único que aportar, y estoy aquí para asegurarme de que lo escuchemos, enfatizó Sofía, su voz resonando con firmeza. En su interior sentía un torbellino de inseguridades buscando control, pero tuvo que reafirmar su compromiso de perseverar. A medida que la sesión avanzaba, comenzó a surgir la magia que tanto había anhelado. Uno de los miembros más callados, Luis, alzó la vista y con cierto titubeo compartió una idea. He estado pensando en cómo optimizar nuestras métricas de seguimiento, pero siempre creí que no era lo suficientemente importante, admitió, mientras la sala lo escuchaba con atención. La chispa que había encendido era inconfundible. Al escuchar su comentario, Sofía lo alentó. Tu idea tiene el potencial de optimizar el trabajo que hacemos. Es innovadora. A veces, lo más pequeño puede generar un gran cambio. La mirada de Luis, inicialmente perdida, empezó a llenarse de decisión. Aquel pequeño empujón había desencadenado una reacción en cadena. Otros le siguieron, compartiendo sus pensamientos con mayor fluidez. A pesar de la victoria de crear un ambiente adecuado, no pudo ignorar las sombras que persistían. Algunos comentarios a la defensiva y miradas escépticas persistían, sobre todo en un grupo donde Aura observaba con desaprobación. En el fondo, Sofía comprendía que no podría salvar las dudas de todos. Cada voz era una historia y algunas estaban cargadas de cicatrices que requerían tiempo para sanar. Aquella lucha interna no era solo un reto para los demás, sino un reflejo de sus propias inseguridades. Se cuestionó, ¿qué sucedería si su entrega resultaba en una confrontación directa con quienes se aferraban a lo tradicional? Sin embargo, la urgencia por cambiar no podía ser ignorada. Tarde o temprano, debía confrontar esas inquietudes, que se cernían sobre su misión. Al final del día, las palabras de Aura resonaban en su mente, desafiando su reciente triunfo. ¿Qué harás ante el rechazo? Sofía se dio cuenta de que su camino estaba lejos de ser lineal. El verdadero desafío era encontrar la fuerza para no solo liderar, sino también sostener su propia voz ante quienes podrían ver su trabajo como una amenaza. Con la determinación ahora más fuerte que nunca, comenzaba a delinear su enfoque. No solo sería una guía, sino también una guerrera de ideas. La habilidad de escuchar y aprender de cada reacción la preparaba para el desenlace inevitable. A la luz de los nuevos retos, sería capaz de concretar esta transformación personal mientras lidiaba con el escepticismo y el rechazo. La próxima sesión parecía un campo de batalla donde se definiría el verdadero potencial de su liderazgo. El día de la tan esperada reunión con su equipo, Sofía se sintió como si estuviera a punto de presentarse ante un jurado. Sin embargo, en esta ocasión había una diferencia palpable en su interior. Ya no era la mujer dudosa que había cruzado la puerta por primera vez, sino una líder comprometida con transformar tanto su vida como la de sus colegas. La sala de reuniones, habitualmente un lugar de tensión, había sido transformada en un refugio de ideas y apoyo. Al entrar, notó la división clara entre aquellos que estaban entusiasmados por compartir sus nuevas ideas y los que, todavía asustados, mantenían la cabeza baja, como esperando el momento de ser señalados. Sofía respiró profundo, reconociendo que su responsabilidad no solo era inspirar, sino también reafirmar la confianza de todos en este proceso. Más que nunca, su voz sería un catalizador. Hoy vamos a usar nuestras ideas como herramientas de transformación, comenzó, tratando de proyectar la energía que había cultivado con tanto esfuerzo. Sofía lanzó un reto amistoso. Les propongo formar grupos pequeños para discutir y luego presentar lo que piensan que necesita cambiar en nuestro equipo. A medida que se dividieron, vio a algunos hacerlo con entusiasmo, mientras que otros mostraban reticencia. En esos momentos se sintió tentada a dudar.
Pero antes de que esos pensamientos la atraparan, se recordó a sí misma la razón por la que había empezado este camino. No quería que su voz y la de sus compañeros se perdieran para siempre. Era el momento de actuar como la líder que había llegado a ser. El tiempo pasó rápidamente y al finalizar, cada grupo presentó con creciente confianza sus inquietudes. Desde la reestructuración de tareas hasta mejoras en el ambiente laboral, esas voces antes resonantes por el miedo ahora se expresaban con claridad. Sofía sentía que la energía positiva llenaba el aire y la conversación había evolucionado. Ya no se trataba de una lucha individual, sino de un esfuerzo colectivo. Sin embargo, no todo transcurrió sin fricción. Aura, alzando la voz, planteó una objeción. ¿Y si la dirección decide ignorar nuestras sugerencias? Esa pregunta cortante resonó en la sala. Sofía sintió que el aire se volvía pesado, la incertidumbre regresaba. Pero en lugar de flaquear, su corazón vio la oportunidad. Lo que debemos tener en cuenta es que aunque no todo lo que sugerimos, lo importante es que estamos construyendo un diálogo, recalcó con firmeza. Cada vez que hablamos, creamos un espacio para el cambio. ¿Recuerdas cuando todos compartieron sus experiencias en la última reunión? Eso es poder, cada voz cuenta. Al ver la reacción positiva de algunos de sus colegas, se dio cuenta de cómo estaban comenzando a cambiar su percepción del umbral entre ellos y la dirección. El desafío de Aura también había creado la oportunidad perfecta para contestar la inquietud que acechaba a muchos. Ciertamente, pueden decir que no, pero eso no significa que no podamos seguir haciendo ruido. Todos tenemos el poder de ser la voz que este equipo necesita, sentenció Sofía, notando cómo algunas miradas ahora iluminaban la sala. Cuando finalmente concluyeron la reunión, Sofía sintió una ola de satisfacción. Había desbordado los límites de su propio miedo, y aunque sabía que aún había camino por recorrer, comenzaba a ver frutos tangibles. Los colegas que antes se sentían impotentes empezaban a crecer en confianza, tanto en sus voces como en las de los demás. Sofía había encontrado su propósito. Algunos días después, su trabajo en el equipo de desarrollo la llevó a realizar una presentación ante la dirección sobre los cambios propuestos. Sabía que el reto sería monumental, pero esta vez no estaba sola. Con el apoyo ferviente de su equipo detrás de ella, se sentía preparada. El día de la presentación llegó, y la sala estaba repleta de rostros familiares. Mientras exponía, no solo transmitía un conjunto de ideas, compartía una historia de superación y esperanza. Cada gráfico y cada propuesta estaban respaldados no solo por datos, sino por la voz colectiva de un equipo que había encontrado su valor. El silencio tras la presentación fue abrumador, y mientras la dirección empezaba a formular preguntas, Sofía sintió que, sin importar los resultados, había logrado un cambio significativo. En su vida había aprendido que su valor no dependía de la aceptación ajena, sino de su propia convicción. Una semana más tarde, la dirección recomendó la implementación de varios cambios en base a su presentación. Sofía sintió que se le entregaba un nuevo horizonte, un reconocimiento honesto a su esfuerzo y al de su equipo. Con el tiempo, el ambiente de trabajo empezó a transformarse. La apertura en los diálogos, el seguimiento de ideas e incluso la camaradería entre los departamentos hicieron eco del impacto que había tenido. Sofía se dio cuenta de que no solo había ganado en su carrera profesional, sino también en su vida personal. Su autonomía y fortaleza habían crecido, y estaba lista para asumir nuevos retos. Al contemplar su trayecto, Sofía entendió que cada duda, cada momento de inseguridad, había sido un paso indispensable hacia la transformación individual que había conseguido. Su éxito no solo se medía en logros, sino en el crecimiento constante como ser humano y profesional. Mientras miraba a su alrededor, sintió un profundo sentido de satisfacción. Había hecho más que enfrentar sus demonios, había aprendido a empoderar a otros en el proceso. Ese nuevo sentido de comunidad y colaboración la llenó de orgullo. Se sentía realizada y estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Este viaje, que comenzó con un dilema entre el temor y el deseo de justicia, finalmente había encontrado su resolución. Sofía no era solo una madre esforzada, era una líder, una visionaria y, sobre todo, una mujer que había aprendido a defender su verdad.
Cada paso había sido un testimonio de su evolución, y cada día en su nueva realidad el eco de su voz resonaba más fuerte que nunca. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el poder de la voz individual puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su participación es vital para nosotros.